En primer lugar, voy a agradecer otra vez la confianza de la Oficina de la Mujer, organismo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, creado por quienes todos han conocido, ¿no? La doctora Carmen Argibay, que ya hemos venido participando y colaborando desde hace algunos años con un equipo de investigadores y docentes, bueno, como la persona de Diana Maspía, Dora Barrancos, formamos parte del elenco estable de la Oficina de la Mujer. Y la verdad que no solamente por el tema, sino por el prestigio que tiene el compromiso de la Oficina de la Mujer, lo actuado por Flora Axelrad, las palabras conceptuosas de la compañera que me precedió en el uso de la palabra, han generado un vínculo que la verdad que amerita hacerse un tiempo para participar de esto. Y otra de las cosas que quería agradecer es a los anfitriones, en la persona de la doctora Mercedes Lander Abel, por también abrirse espacio para reflexionar sobre estos temas, sobre todo en una provincia que recibe este taller con un antecedente sumamente importante en cuanto a feminicidio, así que oportuno empezar a repasar la posibilidad de formarse técnicamente en un enfoque y en un concepto que muchas veces aparece tergiversado. Y lo que voy a exponer tiene que ver con un refinamiento del utillaje conceptual que significa el concepto de género, porque no tener claro qué es el enfoque de género conduce a que la operatividad, incluso en los sistemas de justicia, no tenga la eficacia o la profundidad que podría tener teniendo claro qué es género y sobre todo qué no es género. A la primera. Antes de empezar con esta definición, y más allá de que algo habrán podido entrever en lo que enumeraba la compañera que me precedió en la palabra, yo provengo de los estudios de economía. Y me dirán, porque generalmente pasa, si bien ya está mucho más aceptado, cuáles son los vínculos de un análisis económico de la perspectiva de género con lo que puede ofrecer el derecho y los sistemas de justicia. En realidad hoy ya esas parcelaciones disciplinares tienden a borronearse, cuando en realidad derecho y economía son parte de la gran familia de las ciencias sociales, por más que algunos sectores del derecho se sientan más cerca de la filosofía y algunos sectores de la economía quieran sentirse más cerca de las ciencias exactas. Por lo pronto, economía y derecho comparten el gran abanico de las ciencias sociales, somos todos vecinos y habrá que empezar a trabajar esas categorías en común, más allá de que hay interesantes aportes de corrientes epistemológicas del impacto de la economía en el derecho y viceversa, ¿no? Del impacto del derecho en el análisis económico. Bueno, hay un problema que a pesar de tantos años que comenzamos con esto, en todo el país se repite. Generalmente todos pensamos que a esta altura del partido todos saben lo que es género. Por eso empezamos por algo tan elemental. Todavía se sigue creyendo que género equivale a mujeres, a problemas de mujeres que les importan solamente a las mujeres, que las incumben solamente a ellas, y eso marca lo que hoy afortunadamente no está ocurriendo en esta sala, que muchas de las capacitaciones sobre enfoque de género terminen siendo masivamente aprovechadas por las mujeres y los varones generalmente se sientan desentendidos porque como creen que género es mujeres, género dos guioncitos igual mujeres, piensan que no es un tema que los interpele. Sin embargo, el concepto tal como aparece en los medios académicos allá por los años 50 es un concepto viejo. Hay una disputa si aparece primero en el campo de la antropología con Margaret Mead, o en el campo de la lingüística, o en el campo también de la psicología, ¿no? Más allá de esas disputas, género es un concepto que ya viene con algunos años, está maduro, y lo que significa es que, por lo menos tomando la línea teórica de Joan Scott, que es quien quizás le da una discusión operativa a otras disciplinas, género es una categoría relacional. Género no implica mujeres, género es la categoría relacional, que también es entre varones y mujeres, que significa que muchas veces a través de un orden de género, una sociedad permite un acceso diferencial a sus recursos materiales y simbólicos a varones y a mujeres basada en la doctrina de la diferencia sexual. Cómo esa diferencia biológica sexual va a determinar un discurso social
que va a configurar el campo de expectativas de lo esperable para varones y para mujeres, pero siempre es una categoría relacional. Los estudios de identidades, sobre todo cuando se refieren a cómo se construyen las identidades sexuadas, ¿no? Lo masculino y lo femenino, que está tan tensionado en la actualidad porque es un binario que tiende a romperse, hay más identidades que lo binario femenino-masculino. Esos estudios tienen en cuenta que la identidad masculina se construye en interacción por cómo se construye la identidad femenina y que obedece a procesos históricos. Entonces, género, primero es una categoría relacional, segundo es una categoría histórica, tercero tiene que ver con sociedades concretas, expresa un orden que en la mayoría de los casos es jerárquico, jerarquiza a que las identidades masculinas estén adscritas al mundo público y las identidades femeninas al mundo de lo privado, de lo doméstico, como lo instaura el liberalismo en el siglo, a partir del siglo XVII y con mucha más consideración a partir del siglo XVIII, pero también son identidades que están sujetas a conflictos, a negociación y a cambios, ¿no? No son identidades estáticas. Una sociedad y otra sociedad no son comparables en la forma que resuelve la conflictividad que emerge de que hay un orden jerárquico en la forma como se atribuyen expectativas a las identidades sexuadas como masculino y femenino. Es decir, la sexuación biológica determina comportamientos sociales que muchas veces son fraguados en la familia sobre el deber ser de lo masculino o de lo femenino. Pero no solamente se agotan las interacciones interpersonales, género también es una categoría primaria desde donde se edifica el poder social. Les doy un ejemplo claro. Cuando se habla de la pobreza se lo menciona en metáforas feminizadas. Los dependientes, los que necesitan asistencia, los que necesitan de control, los que tienen que ser regulados, son metáforas generalizadas sobre cómo se ha construido históricamente la identidad femenina que está sujeto a cambios, ¿no? Los cambios que hoy podemos observar. Entonces el orden social también aparece edificado sobre estas metáforas de género, ¿no? Entonces lo femenino y lo masculino aquí no aparece acoplado a la identidad sexual de las personas, sino que ya aparece como un discurso social que legitima situaciones de jerarquías. En muchos casos, cuando, no sé si ustedes han consultado obras de teoría económica neoclásica, como Gary Becker, incluso se lleva más lejos estas metáforas de género cuando se dice que del mismo modo que en una familia, van a decir los neoclásicos, varones y mujeres se reparten a hacer dos tipos de trabajo, el trabajo doméstico reproductivo de las mujeres y el trabajo remunerado en el mundo público de los varones, dice, el orden mundial también obedecería a esta metáfora en cuanto el norte, que aparece como lo desarrollado, como lo industrializado, aparece como masculino frente al sur, que solamente está vinculado con lo natural y por lo tanto vuelca sus excedentes de recursos naturales a los mercados externos. Y él lo dice expresamente en Tratado de la Familia, bueno, una obra que dio el punto inicial a lo que son hoy los nuevos estudios de la familia en economía y por lo que se le ha dado un premio Nobel. O sea, la metáfora generalizada, basada en los atributos de lo masculino y de lo femenino, sirve al orden social porque es la alfabetización más primaria que tenemos todas las personas en un orden social. En términos freudianos, que nacemos dos veces, nacemos biológicamente y nacemos en una cultura, podemos decir que la alfabetización sobre el orden de género se inicia en nuestro nacimiento cuando se nos atribuyen desde lo familiar, espacios diferenciados para varones y para mujeres, juguetes diferenciados para varones y para mujeres, comportamientos diferenciados para varones y para mujeres, y una socialización diferenciada para varones y para mujeres. Es decir, el primer espacio de socialización de las jerarquías de género es la familia. Y como la familia es desde donde se proyecta el conjunto de las actitudes, comportamientos, condicionamientos y tensiones que las personas van a atravesar en el espacio público, también es, desde el punto de vista de la economía, el primer lugar donde se resuelven las contradicciones y sistemas de un modelo económico. Y ahora vamos a ver cómo esas dos cosas se juntan, en el sentido que generalmente cuando reciben los lineamientos de género piensan que como operadores de justicia
deben conocerlos para aplicarlos a otra población por fuera de ustedes mismos. Sin embargo, el orden de género los ha configurado, los ha condicionado y los ha posibilitado también. Por lo tanto, no revisar los condicionamientos de género entre aquellos que van a interactuar con la sociedad a través de los servicios de justicia no permite ver que no es solamente la población universo hacia la que se remiten, donde existen inequidades, desigualdades, sino que también ese orden de género está permeando el hábitus institucional, los comportamientos, las actitudes y las oportunidades de las mismas personas que participan en todos los sistemas de justicia también. Para poder verlo externamente, a través de su actividad, es necesario primero ver cómo se configura en su propio espacio de realización. Siguiente. Un aspecto importante de esta conceptualización y que es muy significativa tiene que ver con la cuestión del discurso para configurar las jerarquías de género. Y acá estoy tomando una noción de discurso más allá de lo hablado, ¿no? El discurso normativo, el discurso religioso y el discurso que condiciona los comportamientos, que es muy fuerte en los escenarios familiares, más allá de lo que se diga o se deje de hacer. Hay un discurso sancionatorio sobre los deberes ser de varones y mujeres que no necesariamente están en las letras escritas, pero incluso los que están en las letras escritas, como las doctrinas religiosas, por ejemplo, suelen ser muy fácilmente identificables grandes generadores de discursos de género. Bueno, en lo religioso más claro, de poder evidenciar el lugar que se preestablece como legítimo y deseable para las conductas de varones y mujeres de forma diferenciada, pero el discurso normativo, el discurso jurídico también produce ese tipo de cuestiones. Hasta hace poco, y todavía quedan residuos de legislación napoleónica todavía en nuestro sistema de derecho, y que más allá de la recuperación de la democracia hasta ahora se han revisado muchísima legislación que ponía a las mujeres y a los varones en diferentes lugares respecto a su reconocimiento de derechos. Esos derechos también en etapas históricas anteriores han tenido avances y retrocesos. La ley de divorcio vincular es anterior a la de la década del 80, ¿no? Y luego, a través de los procesos dictatoriales, esa ley también fue derogada. A lo que voy a significar es que lo que parece que el cambio social va a ir resolviendo solo, que es la visión del gradualismo, no siempre es así. En términos sociales, derechos conquistados en un momento histórico pueden ser perdidos en el momento histórico siguiente, ¿no? Abandonando la idea de evolucionismo histórico y de que venimos de un mal momento y nos vamos hacia un lugar mejor, como lo demuestra cualquier lectura de la realidad del mundo de hoy, donde cosas que aparecían perimidas en términos de derecho vuelven a aparecer en la agenda pública a debate. Lo mismo ocurre con las cuestiones de equidad de género. Una cuestión sobre la discursividad social. Yo pongo siempre un ejemplo que generalmente uno piensa que la legislación es tácita para establecer derechos y oportunidades cuando se refiere, por ejemplo, al ámbito de familia, ¿no? Y las conquistas que se han ido dando en un momento contemporáneo. Pero hay un montón de discursividad social que no nos aparece como tal y que puede aparecer naturalizada. Voy a poner un ejemplo pequeño desde lo cultural, que generalmente no se lo asocia. Por ejemplo, cuando caminamos las ciudades, con solamente observar la estatuaria de las ciudades, podemos ver claramente cómo ese discurso que nos rodea, sin decirnos que es discurso, nos pone en un lugar diferente a varones y mujeres. Cuando vemos que cuando se representan mujeres, la mayoría de esas representaciones públicas que están diciendo qué valora esta sociedad están vinculadas a la madre, realmente es la madre, niñitos, eso se ve mucho en los pueblos chicos, y cuando vemos que lo masculino aparece relacionado al caballo, al sable, no solamente que diferencia los aportes que esa sociedad va a reconocer como valiosos, varones y mujeres, sino que también establece qué identidad masculina representa como valiosa, porque no son hombres trabajadores, científicos, lo que aparece son hombres que hacen el uso de la dominación de una violencia explícita, porque aparecen los guerreros, ¿no? Y en menor medida, en esas representaciones colectivas que nos moldean todos los días, porque caminamos por las plazas sin notar que eso nos va determinando en cuanto a qué una sociedad va a reconocer, no
si uno hace una estadística sobre cómo representa una sociedad lo ponderable desde lo que perdura como una estatuaria pública, vamos a poder ver que hay un modelo masculino basado en agresividad, en violencia, en dominación, por sobre otros modelos masculinos que pueden estar asociados a la idea de obreros, artesanos y otras identidades posibles, y que las mujeres en general, cuando están en la estatuaria, si bien minoritariamente, aparecen como la madre, ¿no? O como la heroína, en algún caso, que acompaña las luchas que han decidido otros. Y una pregunta que yo comienzo a hacer, que vendría a ser la del final, yo no me voy a plantear desde un discurso reivindicativo, no lo hago hace muchos años, porque el discurso reivindicativo tiene un problema. Nadie va a decir hoy, desde lo políticamente correcto, y eso ha sido gracias también a las luchas de los movimientos, no solamente de mujeres, muchos valores a lo largo de la historia occidental se han sentido incómodos con la dominación sobre las mujeres, como se han sentido incómodos con la esclavitud respecto de otras poblaciones de otro color. No hace falta tener la piel negra para considerar de que la esclavitud basada en cuestiones de raza es una barbarie. Entonces, a muchos varones no les hace falta transitar el mundo con cuerpos de mujer para darse cuenta de que no pueden sostener ni por acción ni por omisión situaciones desiguales respecto a las mujeres, las que aman de sus entornos y las de afuera con las cuales no tienen vinculación. Entonces, en muchos casos hay muchos varones que tienen una sensibilidad de género incluso muy superior a la misma sensibilidad de género por parte de muchas mujeres, porque acá está claro de que las identidades de lo masculino y lo femenino, si bien están basados en el discurso de la diferencia sexual, no se escriben necesariamente a ellas. No se ve al revés, desde mi posición teórica, al revés de lo que plantea el feminismo de la diferencia, no hay una experiencia del mundo diferente por portar órganos sexuales masculinos y femeninos. Hay una construcción simbólica sobre lo que significa e implica esa sexuación en cuanto a expectativas sociales, admitidas como deseables o como no deseables. Y la pregunta con la que yo arranco generalmente esto, que vendría a ser el final, es que el discurso reivindicativo va a obtener la moneda ética. Nadie me va a decir en lo público, sí, yo estoy de acuerdo con la desigualdad, con el racismo, con la inequidad de género, con cualquiera de esos términos que no son políticamente correctos. Todos van a decir, aunque su fuero interno no lo crea, en este momento histórico en particular, sí, qué horror, vamos a hacer algo. Entonces, en ese sentido pienso que dedicar 30, 40 años de investigación a mostrar lo que ya es evidente para obtener la respuesta ética, que no es la respuesta del compromiso, muchas veces la respuesta políticamente correcta, es como un esfuerzo que no redundaría en beneficios más prácticos, ¿no? Como mostrar las posibilidades que tiene esta cuestión de mejorar las vidas de varones y mujeres en cuanto a que participan de un sistema económico, político, cultural y a la calidad de sus interacciones personales. En ese sentido, la primera pregunta es, ¿y por qué deberíamos remover las inequidades de género, que son evidentes en muchos casos? Generalmente en los sistemas de justicia se llega a comprender la necesidad de formarse en estos aspectos en el límite del feminicidio, ¿no? Como que la violencia de género es la única expresión de la inequidad de género, la violencia física, y cuesta más ver asociadas estas cuestiones a otros campos de la actividad humana que generan violencias como cuestiones de desempoderamiento patrimonial, que ya están contempladas en la legislación de violencia de género, y otras formas de inequidad de género que conducen a desequilibrios o a desaventajamiento, no solamente de mujeres, sino también de los varones, en cuanto a que el discurso de género también prescribe para los varones conductas, comportamientos y modelos de éxito que no son accesibles a todos los varones de un conjunto social, solamente a aquellos que tienen ingresos altos. Eso lo podemos ver en la publicidad. El modelo del varón exitoso en la publicidad es un claro estereotipo de género. Es exitoso cuando pueda consumir bienes suntuarios. Y su masculinidad no vale nada cuando no puede consumir aquello que le muestra a los demás que es un varón exitoso. Y eso muchas veces tiene mucha interacción con las formas que se generan de violencias sociales
en cuanto a que el resto de los varones, que no puede llegar a esos estándares de consumo, el auto importado, las vacaciones en la playa y todo lo demás que muestra la publicidad, no tienen otros recursos sociales disponibles para fundamentar una masculinidad plena. Y el recurso de la violencia, para fundarla, siempre es gratis. Siempre es gratis. Por lo tanto, estas cuestiones tienen que ver con también la calidad de vida de varones y de mujeres, más allá de sus interacciones. Lo que voy a plantear tiene que ver con lo que está en amarillo, ¿no? Hay condiciones sistémicas que alientan las desigualdades de género en muchos sentidos, pero yo me voy a basar en un aspecto que es que en realidad la inequidad de género le está produciendo un costo al sistema social más allá del costo que significa para las vidas realmente vividas de cada persona concreta. La inequidad de género no es un problema personal de cómo se posicionan varones y mujeres ante otros varones y mujeres. Es un problema sistémico. Es un problema que genera grietas y que está amenazando a la sostenibilidad de la calidad de la vida humana en sociedades que se vuelven, y esto es visible ante nuestros ojos, progresivamente más complejas. Son sociedades que son menos amigables al bienestar de las personas en cuanto a que el reparto de los tiempos, las necesidades que propugna un sistema que cada vez demanda más de nuestras capacidades y nos ofrece cada vez menos poder adquisitivo salarial, más flexibilidad, más hipermovilidad, menos estabilidad y una suma de precariedades que hoy ya no se resuelven con tener estudios de educación terciaria, ni aún ya los estudios de cuarto nivel que se están masificando progresivamente en nuestros sistemas. Entonces, al revés que generaciones atrás, donde una determinada calificación, un determinado acceso a un nivel educativo posibilitaba que una familia sostuviera un nivel digno de vida y la estabilidad fuera, en general, la meta de cualquier trabajo formal en el empleo privado, en el empleo estatal, hoy más en el sector privado que en el sector estatal, la estabilidad empieza a ser un sueño, y sobre todo cuando miramos fronteras afuera de la Argentina. Entonces, estas realidades también tienen decisivo impacto en las inequidades de género, y las inequidades de género también tienen decisivo impacto en estas realidades. ¿Por qué? Cuando vemos cómo algunos, como ejemplo, ¿no? Cuando vemos cómo algunos sectores del sector servicios, el sector terciario de la economía, utilizan los condicionantes de género en cuanto a que son mujeres las que generalmente tienen la casi exclusividad del cuidado de los dependientes familiares, de los hijos e hijas, de los adultos mayores, les ofrecen esos trabajos precarios para poder hacerlo desde cualquier lugar, como los call centers, porque saben que solamente las mujeres tienen el condicionamiento de tener que compatibilizar entre la vida familiar y la vida laboral y de ingreso, y que ofrecerle un trabajo precario, pero que pueda hacer desde su casa, es algo que, para lo cual hay un colectivo de trabajadoras a los que van a acceder, y justamente son trabajos, y en eso creo que tiene algo que decir al respecto, son trabajos que tienen una alta precarización laboral y de derechos en muchos sentidos. Por citar un ejemplo, luego lo podemos llevar hacia otros sectores económicos. Entonces, el orden de género es funcional a los sectores de acumulación de los ingresos, es funcional a lo que viene del marketing. Yo no sé, a mí a veces me resulta como una tomada de pelo cómo se construye el discurso desde el marketing, ¿no? Cuando ustedes ven que la pareja que aparece en la venta de productos de alimentación y de limpieza es el hombre proveedor de pan que llega, que ya se extinguió, quedó con el modelo fordista, el estado de bienestar, hoy trabajan, en las parejas de los sectores medios trabajan ambos. Llega y deja el maletín y lo espera una esposa sonriente que parece una modelo que tiene 3 hijos, que está siempre joven, que la casa está impecable, que los hijos no están traumados, que son todos felices, y ella lo espera en casa. Cuando la pareja que ve ese anuncio, el que llega primero tiene que cocinar. Generalmente las mujeres llegan más tarde o llegan después de 8 horas de jornadas laborales. Eso de que la mujer perfecta esperando en casita horneando una torta quedó 3 generaciones atrás, y sin embargo nadie se siente violentado en su inteligencia cuando la publicidad todavía vende ese modelo. Igual vamos
vamos y le compramos el detergente cuando te están ofreciendo un modelo que ya no existe entre los sectores medios. Y sin embargo, lo que es llamativo es cómo las metáforas de género, en donde hemos sido socializados, nos producen una empatía y una familiarización por más que nuestra realidad lo niegue hace ya una generación. Aunque le mientan a nuestra realidad vivida, las metáforas de género son aquello a lo que fuimos familiarizados por mucho más tiempo y por lo tanto estamos dispuestos a aceptar aunque sea mentira. Que esa es la realidad de los sectores medios y vamos y compramos el producto. Entonces, el orden de género es funcional al marketing, es funcional a vendernos cosas. Ahora vamos a ver si es funcional a desarrollar proyectos de vida que tengan más calidad y que sean más sostenibles y sustentables por nuestros propios deseos y nuestra propia libertad personal. Siguiente. Siguiente. Perdón. Uno de los campos en que la economía está involucrándose a través de lo que son las corrientes institucionalistas críticas, de Amartya Sen en adelante y con sus limitaciones, es la economía del cuidado. Justamente la consideración de que nuestras sociedades occidentales, no digo que las no occidentales no lo sean, digo que son las únicas que han sido estudiadas sistémicamente desde estos enfoques, se vuelven cada vez más complejas con la sostenibilidad del bienestar humano. Y esta frase que aparece abstracta la voy a ejemplificar muy sencillo en cuanto a que podamos ver que si cada vez el lugar donde vivimos queda más lejos del lugar donde trabajamos, los tiempos de desplazamiento ponen en tensión cómo compatibilizar el mundo del cuidado de lo doméstico con el mundo del trabajo asalariado y de los ingresos que necesitamos para sostener lo doméstico. O sea, el uso del tiempo quizás es una de las grandes diferencias que tiene que ver con generaciones anteriores donde el tiempo no era un conflicto porque había una parte de la familia que solamente aceptaba que lo público era, que lo privado era su espacio, pero no en todos los sectores sociales. Confundir de que la doctrina liberal en cuanto a que la mujer es domesticidad pura y cuidado puro de la reproducción y los varones son aquellos del espacio público, de la producción, de los salarios, de los ingresos, ha sido una doctrina que rigió para los sectores medios. Los sectores populares trabajó todo el mundo siempre, incluso desde la misma transición del feudalismo al capitalismo que se hizo sobre la industria textil, en los hogares trabajaban mujeres, varones, niños, niñas, ancianos. Es decir, estos enfoques, como el neoclásico que mencionaba antes, en cuanto a que toma como que en realidad se pactaría entre iguales desenvolverse en dos mundos distintos, pudo haber regido para un sector en una época, ¿no? Pero hoy ya no hay una división sexual del trabajo, en cuanto que el trabajo asalariado, el trabajo reconocido va a ser solamente el ámbito deseable para los varones y la domesticidad y el trabajo no remunerado y la reproducción el ámbito para las mujeres, porque todos hoy en los sectores medios están insertos más o menos formalmente en el mundo laboral y asalariado, con la diferencia de que algunas acumulan las expectativas de sostener los mundos domésticos y reproductivos con los mundos asalariados, teniendo la misma unidad de tiempo unos y otras, que son las 24 horas. Y esos conflictos, esas contradicciones sobre cómo resolver todas las expectativas, ser un excelente profesional, obtener ingresos, a la vez también hacerse cargo de los hijos, de los dependientes y de cuidar a los adultos sanos, que muchas veces son los varones de la familia, que también demandan cuidados, por más que estén sanos, ya no estén en crecimiento, demandan ser cuidados todavía. Es interesante, hay toda una corriente que yo les recomiendo que les va a resultar de mucha utilidad, que es una corriente de economistas. Todos estos conceptos, salvo cuando aclare en contrario, provienen de una línea de pensamiento de una economista italiana que se llama Antonella Picchio, que es pariente de la Picchio, actriz de acá, de la Universidad de Módena. Ella se considera dentro del marxismo, si bien tiene una posición crítica, obviamente, lo que podríamos llamar los neomarxistas. Yo tomo algunos conceptos de ella, no adhiero a esa tradición teórica, pero tomo algunos conceptos que resultan útiles, tratando de ir más allá de los reduccionismos conceptuales que muchas veces, en mi opinión, presentan los enfoques basados en la teoría marxista.
marxista, pero una de las cosas, uno de los aportes de Antonella Picchio es que no solamente ella, sino de Amartya Sen en adelante, hay todo un grupo de economistas, los institucionalistas críticos, como se lo llama en la jerga del lenguaje económico, están trabajando sobre que el trabajo, la división sexual del trabajo también, además de ser funcional a sectores que concentran dinero y poder, también tiene que ver con que absorbe las contradicciones que se dan sistémicamente en nuestros modelos económicos, de los que no estamos exentos. El que piense que las fronteras nacionales nos tienen a salvo de algunas tendencias, quizás nos recuerdan mejor, pero estamos sometidos a tensiones que son estructurales, ¿no? Este trabajo no remunerado, doméstico y reproductivo en sus dos acepciones, ya que en los hogares donde no hay hijos también hay trabajo doméstico, aunque no haya hijos. Y muchas veces los adultos mayores también son sostenidos en los hogares y muchas veces incluso cuando hay dos adultos sanos también hay trabajo doméstico que brinda más un lado del binomio que el otro. Trabajo doméstico y de cuidados. Este es el trabajo que posibilita que el resto del trabajo sea cada vez más precario. Porque este trabajo de sostén es el que permite que las nuevas generaciones egresen de los hogares nucleares cada vez más tarde. Porque cada vez es necesario formarse durante más años, durante más tiempo, para ir a competir a un mercado laboral donde la trayectoria laboral precisamente no va a estar garantizada porque tengamos másteres, doctorados, postdoctorados y con decoraciones de la ONU. En el mundo del trabajo tal cual hoy está configurado, la precariedad, la hipermovilidad es la nota. Por lo tanto, esos costos se amortiguan en los hogares. El hecho de que las nuevas generaciones de los sectores medios no egresen de los hogares nucleares como norma, sino hasta después de los 30 años, porque para iniciar un proyecto o más, porque para iniciar un proyecto de vida es necesario tener un salario asegurado y una progresión de posibilidades de desarrollo tal que les permita a las nuevas parejas encarar proyectos familiares, ni digo tener ya hijos, lo cual implica una decisión de un coste mayor de análisis. Esos costos de estos mercados laborales se absorben en los hogares, porque son esos hogares nucleares los que siguen teniendo, y no como pauta cultural, sino por cuestiones sistémicas de los mercados laborales, a los hijos y a las hijas durante un tiempo que en las generaciones anteriores hubiera sido absolutamente absurdo, ¿no? Porque a determinada edad las nuevas generaciones podían irse de su casa e iniciar su vida laboral autónoma y su proyecto de vida. Hoy los tenemos en casa estudiando, ¿no? Porque el título de grado no significa una entrada al mercado laboral de por sí, puede ser, pero como no, y los tenemos haciendo posgrados y posgrados y posgrados, o conseguir un empleo en un lugar sin tener la garantía de estabilidad como en el modelo fordista y tener que cambiar de un empleo al otro. Bueno, esos costes son absorbidos en los hogares nucleares y eso sigue demandando trabajo doméstico y sigue recargando los tiempos y las energías de mujeres y varones, pero especialmente de mujeres, ¿no? Del síndrome del nido vacío hoy es el deseo del nido vacío alguna vez. Pero estas cuestiones que generalmente las personas asumen como individuales, me pasó a mí, pasó en mi familia, son sistémicas. No es que hay un complejo de Edipo más extendido en las nuevas generaciones. Es que hoy la estabilidad de los proyectos laborales para varones y para mujeres están seriamente condicionadas y eso es uno de los insumos que nos permiten afirmar que nuestras sociedades se están volviendo cada vez más complejas para la calidad de los procesos de la vida y es decir, para el bienestar de las personas. Es un problema sistémico, no es el problema del hogar de él, mío o de más allá. Lo van a ver como una conducta repetida en todo Occidente como estadísticamente una tendencia, ¿no? Lo que está en juego en la inequidad de género es el sostenimiento de la calidad de los procesos de la vida. Es algo mucho más estructural que una cuestión de reivindicación igualitaria, que por supuesto, desde una perspectiva de derechos, estamos todos de acuerdo. Pero mi intención al estudiar estos temas es ir un poco más allá y ver que una sociedad se haga la pregunta de ¿cuánto me sale en una idea de costos más allá de lo dinerario sostener las inequidades de género
a por ellas para producir equidad. Porque hasta que no exista esa pregunta, todo va a estar en lo políticamente correcto, van a ir al curso, van a ir mujeres, y no se llevan nada puesto para vivir sus vidas con un insumo más que les permita ver de que hay opciones diferentes a lo que nos imponen los sistemas sociales o los sistemas de consumo en los que estamos inmersos. No les voy a repetir que hoy, porque eso ya debe ser muy sabido, ya sabemos que después del siglo XIX, donde la ciudadanía era un concepto jurídico, basado en lo jurídico, hoy sabemos que la ciudadanía está basada en poder de consumo y que hoy ser ciudadano de primera, de segunda, de tercera y de cuarta no tiene que ver con estatus jurídico, sino que tiene que ver con poder adquisitivo y con acceso a ingresos y a posibilidades en el mundo de los mercados, ¿no? Hoy el consumo, según Néstor García Campini, es el ordenador de la ciudadanía global, es el consumo, la capacidad de consumo, y eso tensiona la idea de igualdad jurídica, y eso es lo que explica la diferencia entre una igualdad jurídica universalmente aceptada y las tremendas inequidades que tensionan esa idea de igualdad jurídica, porque lo realmente existente está ordenado en atención al consumo, y eso incluso desafía los ordenamientos en base a lo étnico, desafía incluso el racismo. En España, por ejemplo, el problema del inmigrante, cuando estaba realizando mis estudios, era el inmigrante africano, oscuro, no cristiano y latinoamericano pobre, porque cuando iban los morochos árabes a Mallorca y a comprar propiedades llenos de dólares, no importaba el color de su piel, era absolutamente bienvenido y tratado como, bueno, como lo que eran, ¿no? La mayoría jeques y grandes inversores. Entonces, eso es lo que muestra de que incluso, como en el siglo XX, como se discutía en el siglo XIX, la cuestión étnica es un gran estratificador del sistema económico, es verdad, lo sigue siendo incluso en Argentina, incluso acá. Pero que es la idea de que el consumo está ordenando, la capacidad de consumo a través de los ingresos está ordenando las jerarquías de la ciudadanía, es particularmente cierta en esta última etapa de lo que los marxistas van a decir capitalismo tardío. Porque eso se explica en que el morocho es un problema inmigratorio cuando es pobre, cuando es rico es absolutamente bienvenido y el color de la piel no importa nada. Lo mismo podemos extender el análisis a las cuestiones de género que están muy atravesadas por lo étnico. Eso es muy claro en el problema de la trata. Me voy a permitir una digresión. En el problema de la trata importa cuando no son morochas pobres y anónimas las que sufren ese problema, que muchas veces mirando documentales de la Fundación Marita Verón, me sorprendía cuando escuchaba los testimonios que las propias víctimas asumían que si a ellas no las buscaba nadie, que solamente los casos que llegan a horrorizar a la opinión pública es cuando son chicas de clase media baja y mucho más si son chicas de clase media, ¿no? Las morochas pobres han sido sometidas a trata desde la época de la colonia y ni siquiera se consideraba que la trata fuera un problema. Incluso se empieza a hablar de trata cuando lo que venían a Río de la Plata eran blancas. Por eso venía, y no solamente a Río de la Plata, la trata empieza a ser un problema para el occidente cuando mujeres blancas eran explotadas sexualmente en Japón y en países asiáticos, porque como esos amarillos iban a explotar sexualmente blancas. Y empieza a ser un problema para la comunidad política occidental cuando se trataba de blancas. De ahí viene su nombre. Y acá tenemos en los tangos la polaquita y todas las menciones a la trata, porque incluso todos los mecanismos de captación por vía engañosa se cumplían todos, ¿no? Nada más que en vez de países limítrofes eran de países de ultramar. Entonces, hasta el momento podemos ver de que estos problemas ponen las capas de inequidad sobre el orden de género, donde está la cuestión étnica, la cuestión de ingresos y del sector social, todas como si fuera una cebolla superponiéndose a una persona. Y este tipo de consideraciones sociales nos permiten ver de quiénes son los últimos en la estructura social cuando juntamos todas las capas. Mujer morocha, pobre, sin educación, sin nivel de ingresos. Entonces podemos ver, entrecruzando estos conceptos, quién vale menos en la sociedad argentina, por quién vale menos batir el tambor y producir las nuevas categorías jurídicas del delito y por quién sí vale y en orden a qué crear nuevas categorías jurídicas para combatirlas, ¿no? Como el caso del feminicidio de reciente debate y el caso de la trata también. Entonces, pasamos a la siguiente. Yo les puedo dejar el power y después, al que quiera bibliografía, nos vamos a organizar. Tengo
mucho material porque estoy sintetizando corrientes de pensamiento y con elaboraciones propias, pero tengo mucho material, toda la gente que por ahí le pueda venir bien, incluso bibliografía orientada al sistema jurídico de todos estos conceptos, también. Así que no hay ningún problema, lo que tenga digitalizado se los paso y si no, les hago la referencia bibliográfica que me interese. Una de las cuestiones que inciden en la inequidad de género no es el problema de tener órganos sexuales masculinos y femeninos, sino que eso importa una división sexual del trabajo. Un ejemplo, en el mundo académico hay un efecto que se llama efecto tijera, ¿no? Cuando la educación secundaria y la educación universitaria hoy está claramente feminizada en todo Occidente, no solamente en Argentina. Consultas estadísticas del Ministerio de Educación les va a dar que el promedio general de las matrículas ya están feminizadas y eso tuvo que ver en atención a que en los periodos históricos uno cuenta, o sea, en historiografía también cuenta quién cuenta en los periodos históricos. Por ejemplo, cuando se habla del paso de un sistema a otro, se está teniendo en cuenta una visión androcéntrica de ese paso de un sistema a otro. Digo androcéntrica y no vinculo necesariamente la sexuación de varones con la mirada masculina, porque incluso en ambientes muy calificados como este, muchas veces como estrategia de aceptación, muchas mujeres adoptan un punto de vista androcéntrico ante las compañeras, porque muchas creen que vincularse con temáticas de colectivos desaventajados las va a quitar de lo que llama una teórica mexicana el fuego sagrado de la aceptación de los que mandan. Entonces masculinizarse muchas veces, y esto está estudiado en teoría de las organizaciones, y no involucrarse con estos temas, las pondría a salvo de ser consideradas esas que luchan por los derechos de las mujeres que no nos importa demasiado más allá del discurso institucional. Entonces a veces comportarse como varones es como piensan y ser solidarias con otras mujeres que van a obtener ese fuego sagrado de la aceptación de quienes deciden. Entonces, esta división sexual del trabajo familiar, a pesar de que, si la doctrina liberal, cualquiera que haya leído desde Kant en su fuero disciplinar, Adam Smith en la economía, bueno, Kant pensaba cosas horribles. Cuando la ilustración tuvo lugar en Francia, ya por finales del siglo XVIII, 1789, en fin, ustedes saben muy bien que la Declaración de los Derechos del Ciudadano, que daba el pasaje del súbdito al ciudadano, estaba pensada para los varones. Y eso siempre me hizo ruido en cuanto a que se dice las cuestiones del lenguaje. Cuando hay grupos que dicen quiero ser nombrada desde mi identidad femenina y no desde masculino, les dicen, pero así el español, cuando las lenguas son dinámicas y cambian, las palabras nacen, crecen, mueren, el lenguaje es vivo y refleja relaciones sociales. Por ejemplo, la Declaración Francesa, de la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano no era que estaba usando el universal masculino para incluir a las mujeres. Cuando Olympia de Bush, discípula de los Ilustrados, reclamó por eso, perdió la cabeza, porque instauró la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana y la guillotinaron. Así como muchas otras mujeres que fueron partícipes de la Ilustración y de la Revolución Francesa. Entonces el lenguaje androcéntrico no necesariamente obedece a esa explicación de que se subsume la categoría de lo femenino dentro de la palabra hombre. Muchas veces explicita hombre. Declaración de los Derechos del Hombre fue así. Los derechos electorales fueron así porque hubo que esperar mucho tiempo para que sean de acceso también a las mujeres. Entonces, el lenguaje no es una cuestión semántica neutra, también está expresando a quién es el interlocutor de eso y luego, por añadidura, como algo excepcional, se incluye a lo femenino en ese derecho. Pero está mostrando quién lo obtuvo primero, por empezar, por más que luego se incluya a otros sectores. Y no solamente entre varones y mujeres, sino entre clases sociales. El problema de esta etapa, más allá de que creemos superada la etapa del liberalismo, voy a terminar con la anécdota de Kant antes de meterme acá. Kant, como para muchos, bueno, estaba en un pedestal, crítica de la razón pura y todo lo demás, hasta que, siguiendo con los textos de Kant, hay un interesante razonamiento en cuanto a que si la Ilustración decía que la igualdad estaba basada en el uso de razón, que cada persona tenía poder de elección porque en cuanto humano tenía uso de la razón y por lo tanto su potencia como ciudadano, como aquel que detentaría ser parte de esa soberanía política que ahora la detenta
la ciudadanía, era un atributo de su humanidad. ¿Qué hacían con las mujeres para negarle el derecho a voto si no estaban consideradas en el derecho a voto? Incluso tácitamente y también expresamente fueron en esa etapa reconocidas como privadas de ese derecho. Eran los locos, los dementes, bueno, dementes vamos a poner, los que estaban penados y las mujeres. ¿No? Esas no eran ciudadanas, no tenían los derechos políticos que emergen de ese proceso. De hecho, tuvo que haber un movimiento como el sufragista que reclamara porque las mujeres sean incluidas. Es decir, la modernidad que moldea todas las instituciones, incluso la que estamos hoy, nace con ese sesgo. No fueron pensadas para las mujeres y todavía hoy en algunos poderes hay que andar reclamando que pongan baños para las mujeres y eso habla muy claramente de para quién estaban pensadas esas instituciones, ¿no? Y el Poder Judicial no está ajeno a eso en algunos lugares. Entonces, el problema que se les presenta es, bueno, si en cuanto humano, si en cuanto portador de razón, el pobre y el rico eran iguales, ¿qué hacíamos con las mujeres que parecían humanas? ¿Cuál es la solución de Kant? No, va a haber que seguir privándolas de los derechos cívicos. Porque sí, parecen humanas, pero están en ese mundo intermedio entre la naturaleza, porque en su cuerpo pasa la reproducción y la cultura. La cultura para Kant, todos saben, va a estar entendido no como lo que entendemos nosotros como cultura, como expresión artística y de comunicación, sino cultura como todo aquello que participaba en la transformación de lo natural en artefactos de civilidad, el trabajo, las instituciones, la administración del poder. Entonces, como la solución kantiana fue, sí, el voto es solamente para los varones en cuanto portadores de razón. Las mujeres estarían en ese lugar intermedio entre la animalidad de su potencia reproductora y la cultura. No eran del todo animales, tampoco eran del todo potencialmente ciudadanas. Después que una lee esos pasajes de Kant, la estatuita de Kant que tenía en la cabeza se cae. Y eso tiene que ver con lo que les consideraba a continuación, que los procesos históricos, en las ideas filosóficas y aún en los procesos históricos puramente dicho, tienen que ver con la forma androcéntrica en que construye quienes han sido productores del conocimiento. El conocimiento no es una herramienta neutra, eso no hace falta que lo diga acá, justamente. Yo creo que acá ya todos se dieron cuenta que no hay conocimiento que sea neutro de sesgos de género, neutro de sesgos étnicos, neutro de sesgos sociales. Los que producen conocimiento son aquellos que, superponiendo todas esas capas, son los que tienen potencia de creación del conocimiento. No crea conocimiento todos quienes quieren. Ni siquiera el atributo del estudio universitario es una condición de posibilidad de crear conocimiento. Hay otros elementos, y acá lo saben muy bien, en cómo circula el poder y el reconocimiento, para decir que alguien es escuchable para otros, y ni siquiera tiene que ver con sus capacidades cognitivas muchas veces. Está condicionado por todos estos factores. Entonces, un punto importante para que hoy las matrículas universitarias de todo Occidente estén feminizadas fue un acontecimiento que proviene de la química. Con que ustedes recuerden cuál era la tasa de edad, de nupcialidad de las generaciones pasadas, van a ver de que en generaciones anteriores la nupcialidad era un proyecto que para las mujeres empezaba muy temprano, ¿no? Prácticamente lo que hoy llamamos adolescencia. Y era un proyecto bastante impuesto. Había que casarse, porque llegaba ese periodo tan peligroso de la fertilidad biológica y por el ordenamiento social, los hijos extramatrimoniales caían en un problema de resguardo, de protección, de cuidados, que obviamente hoy no es tan así. Y el casamiento de sus abuelas a las edades en que lo hacían obedecía que había que preservar de esos peligros, de esos riesgos, no solamente a las mujeres, sino a sus descendientes. Entonces, ¿qué posibilidad había de poner entre el inicio de la fecundidad y el acceso a los estudios universitarios en esa etapa? Prácticamente ninguna. Fueron las tecnologías de la anticoncepción, que no se divulgaron porque sí, hubo manifestaciones, marchas, gente muerta, exigiendo que... hay gente que habrá leído lo que fue
la pelea en el Congreso de los Estados Unidos para que la tecnología anticonceptiva llegue a ser difundida a precios y a posibilidades para todas las personas. Eso no fue logrado, eso no ocurrió por gradualismo social. Hubo movimientos que lo pelearon. Las tecnologías de anticoncepción permitieron que las mujeres pudieran acceder a los estudios universitarios en masa. Las tecnologías de anticoncepción se empiezan a difundir en los mercados populares en la década de los 50, porque incluso en esa década están las movilizaciones, las marchas sobre los parlamentos para que la legislación, cuando dicen de que en la vida privada no entra la legislación, es un chiste. En realidad regula nuestra sexualidad, regula nuestra posibilidad de control sobre nuestros cuerpos. En realidad el Estado, a través del derecho, se mete, como dicen muchas teóricas, hasta en nuestras camas, a decir lo que es lícito, lo que no es lícito, y hoy nos dice que es lícito muchas cosas más, pero en épocas anteriores podemos ver cómo el Estado y la legislación regulaban hasta los últimos aspectos, lo cual rompe esa idea de lo público y lo privado, tan liberal, decimonónica y tan poco ajustada a la realidad. Cuando las tecnologías de control de la fecundidad logran que los sectores medios, los sectores populares siguen tan afuera de los accesos a la educación superior hoy como antes, logran que el control de la fecundidad sea una posibilidad, es cuando las mujeres encuentran la condición de posibilidad para acceder masivamente, las mujeres de los sectores medios, para acceder masivamente a las universidades, porque el control de su fecundidad le permitió posponer el inicio de su proyecto conyugal y familiar. Y ese interreño son los estudios superiores. El hecho de poder tener estudios superiores, que tampoco fue de una manera tranquila ese acceso a los estudios superiores, bueno, todos saben cómo se negaban en algunas casas, incluso gente que se recibía y no le daban el título, como Cecilia Gerson, y hubo necesidad de movilizaciones. Y no le estoy diciendo en términos históricos en el medioevo, les estoy diciendo en 1900, que en términos de análisis histórico es hace 2 días y medio, una cosa así. Entonces, cuando vemos los cambios epocales desde miradas que sean cegadamente androcéntricas, nos perdemos. De hecho, muchos historiadores varones están trabajando sobre estos cambios y están diciendo que esta es una de las revoluciones silenciosas más grandes de la posmodernidad del Occidente, porque incluso ese proceso que llevó a explicar que hoy las carreras, sobre todo las vinculadas a las humanidades, las ciencias sociales, las exactas y las de ciencias naturales siguen todavía sesgadas, y las de informática más que ninguna, ha mostrado esa participación de las mujeres en los estudios superiores como forma de compensar los sesgos en los mercados de trabajo, ¿no? Los sesgos de género, vertical y horizontal en el mercado de trabajo. Pero no me voy a ir ahí. A lo que voy es que también posibilitó que hoy la población más educada en la Argentina, estadísticamente, con abrir las estadísticas de los Ministerios de Educación, sea la población femenina. Porque no solamente es la que tiene más matrícula, es la que más se recibe. Se reciben más mujeres que varones. Obviamente los sesgos de género también se reprodujeron en ese campo. ¿A dónde entraron primero? A las carreras de cuidado. Primero eran las enfermeras respecto a los médicos, la secretaria respecto del ejecutivo. Hoy estudian administración de empresas también. Esos sesgos, incluso en la elección de las carreras, nos muestran que esa idea neoclásica de las preferencias de varones y mujeres es también construida socialmente. Porque si bien fueron las maestras, las enfermeras, o sea, todo lo que extendía sus competencias en el trabajo doméstico, pero llevado a lo social, cuidar los cuerpos explica la feminización de medicina. Pero cuando se produce eso, se producen nuevas jerarquías de género. Los cirujanos van a ser más varones que mujeres hasta que las mujeres llegan ahí y se van reproduciendo de alguna manera esas estratificaciones, que uno lo puede ver en la consulta, quién se prefiere que le atiendan problemas graves, si la médica o el médico. Voy a seguir avanzando. Esto también posibilitó, y luego todo el mundo conoce, no me voy a extender, lo que fueron los procesos de las grandes guerras mundiales en la incorporación de las mujeres a los mercados asalariados formales, ¿no? No voy a ir por ahí, pero esta población que hoy aparece como estadísticamente la más educada, ya rompe el cerco de lo aceptable socialmente que estudian las mujeres. Ya no van a ser solamente las que van a enfermería, hoy van a las ciencias exactas, hoy van a las ingenierías, hoy pugnan por romper todo ese sesgo que se reproduce en lo que consideramos elección. La elección está más configurada de lo que nosotros
creemos, de hecho, Pierre Bourdieu y otros sociólogos franceses dicen que hasta nos enamoramos de quien tenemos bastantes condicionamientos sociales para hacerlo, aunque creamos de que es casuística o que es una cuestión azarosa. Siguiente. Ahí atrás había un elemento, pero está bien que pasemos a la siguiente, en cuanto a que la división sexual del trabajo también no implica que solamente las mujeres van a estar en el mundo doméstico, implica que van a ser las que también se formen más, las que también superpongan con el trabajo asalariado remunerado, porque hoy la imagen social del hogar sustentable es que ambos trabajen. Hoy se reconoce muchísimo a los integrantes que traen el dinero, pero también están las tensiones del cuidado de la vida dentro de esos hogares. Ambos participan del mercado, en los sectores medios, del mercado remunerado, pero ambos también tienen la cuestión de los pactos para resolver las tareas de cuidados de hijos y de hijas. Y esos pactos siguen siendo bastante arcaicos, como en el siglo XIX. En el mundo laboral se vive en el siglo XXI. Y en el mundo de los pactos de la familia todavía se sigue viviendo en los siglos atrasados. Fíjense que hay una encuesta del uso del tiempo, que se viene haciendo en muchos países hace mucho y que la Argentina encaró este año. Es la primera encuesta nacional de uso del tiempo que muestra que aún el sesgo del reparto de las tareas de cuidado sigue obedeciendo a un orden de género. Por más que las mujeres estudien, por más que las mujeres trabajen asalariadamente, incluso en las generaciones juveniles, la sorpresa fue que se pensó que las nuevas generaciones estas cuestiones estaban más democratizadas. Cuando la muestra se hace cuantitativa, se encuesta, se ve que aparece una mayor democratización antes de la formalización de la conyugalidad y por supuesto antes de la reproducción biológica, ¿no? Cómo se tienden a repetir las cosas cuando son funcionales. Cuando el que va a un congreso en el exterior tiene una esposa en casa que resuelva la conciliación entre el mundo familiar y el mundo doméstico, pero cuando va la esposa y no tiene una esposa en casa para resolver su ausencia, para ir al congreso en el exterior, se produce el efecto tijera. Las mujeres ascienden en la formación universitaria hasta que llega la maternidad y ahí empieza su participación a ser como un serrucho. Y la de los varones, sí, porque entre varones y mujeres, ¿quién puede tener un proyecto de vida familiar sin sacrificar su crecimiento académico y laboral? Es sesgadamente diferente a cómo lo tienen que resolver las mujeres del mismo sector y del mismo núcleo familiar. Hay una cuestión que se hizo en España cuando Zapatero puso los 8 ministros y las 8 ministras. Muchas corrientes de lo que se llama el feminismo de la igualdad, que es el feminismo del socialismo, dijeron, listo, ya hay igualdad en la representación política de los intereses colectivos, porque hay 8 mujeres y 8 varones en los ministerios. Pero luego se les preguntó cuántos hijos tenían cada uno. Los varones tenían muchos hijos, las mujeres no. Tenían uno o medio estadísticamente, considerando el conjunto. Entonces el tema fue, ¿qué costos pagaron unas por esos espacios y qué costos pagaron otras? ¿Por qué algunos tienen que renunciar a los proyectos de vida familiar y por qué otros la oportunidad no les implica esa renuncia porque hay alguien que está conciliando el mundo familiar con el mundo laboral y con las tareas de cuidado en el hogar y afuera del hogar, y otro está participando de una manera voluntaria, esporádica, de vez en cuando, y eso lo refleja esta encuesta, ¿no? Incluso en Argentina. Una de las cosas que saltan es que el divorcio o la separación les ahorra 1 hora y media de tiempo promedio diaria a las mujeres. Y eso implica que los varones adultos, como también lo ha estudiado esta mujer, siguen demandando cuidado por más que estén sanos, tengan la motilidad fina en condiciones para cocinar y cambiar pañales, siguen esperando no hacerlo. Y la reunión escolar, que implica ir caminando, implica motilidad fina y gruesa que está distribuida en ambos sexos. Hay en un curso, como bien lo decía la compañera, y antes de avanzar, generalmente me llaman para cursos con jóvenes y de todos los sectores sociales y ámbitos. Y un ejercicio que hago cuando damos el módulo de corresponsabilidad en los trabajos de cuidado, no solamente mostrar de cuánto se pierden de ese contacto, ¿no? del cuidado y de la responsabilidad y de la aceptación de ese otro ser humano como algo que también implica renuncia de tiempos y de cosas, es que cuando van a cambiar los pañales, ejercicios, les pregunto, ¿en qué parte del cambio de pañales entran los testículos? Y hacen, no, en ninguna. ¿Y en qué parte de cocinar están involucrados los ovarios?
no todo motilidad fina y saberes. Entonces, que esas cosas sigan sesgadamente haciéndolas unas y no otros es una cuestión construida. Lo mismo cuando doy cursos en la parte rural, cuando vemos las maquinarias del siglo XIX que necesitaban fuerza física y 70, 80 personas para arrastrarla por los campos de trigo, y vemos las de ahora que parecen naves espaciales, donde todo es tecnología computacional, les pregunto, ¿y en qué momento entraron los testículos en esa cosechadora? Es todo conocimiento técnico y dedos. Son todas satelitales. Hasta incluso hay algunas que se manejan por teléfono celular. Ahí podemos ver que si uno dirige cursos de capacitación hacia un sector sobre el uso de tecnologías y no espera que venga el otro, estamos sesgando de las instituciones. No se trata de pensar de que esos sesgos no están en la sociedad, sino de sentir la responsabilidad que como referentes institucionales calificados y de espacio de decisión nos sigan reforzándolas con sus prácticas. Claro que los sesgos están afuera, y no solamente los de género. Los sesgos también están adentro. La decisión es tener los insumos conceptuales para tener la voluntad o la decisión de decir, este tema me involucra porque yo estoy mostrando de que no las estoy reproduciendo en mis prácticas. Porque si digo, qué mal que está, que haya violencia de género afuera, pero no tomo dimensión de las miles de cotidianidades que yo reproduzco en mis espacios de decisión, porque me siento a salvo de eso, no estoy tomando un compromiso real. Esa es una manera de saberlo. Esto no me voy a extender porque esta es la idea neoclásica de la familia, en el cual, en la familia no hay conflicto, lo cual decididamente otras corrientes le van a plantear de que toda familia es un locus de conflicto. El problema no es asumir el conflicto en las unidades familiares, no tener las herramientas para gestionar el conflicto. Cuando no se tiene las herramientas para gestionar el conflicto y no se reconoce qué parte de ese orden de género está tensionando demasiado el vínculo, tal que uno se tiene que arreglar para conciliar los múltiples espacios, el doméstico, el reproductivo, las expectativas del mundo de la remuneración, las expectativas sociales que también son funcionales al mercado, porque ese orden de género que pide a las mujeres de los sectores medios ser profesionales importantísimas, tener las mejores notas, tener los hijos menos traumados, cocinar bien, tener la casa como un programa utilísima, también es funcional, porque para vernos de 30, teniendo 40, para vernos de 20, después de 300 hijos que pasaron por nuestro sistema, es necesario consumir mucha cosmética, consumir muchas cirugías. Entonces, ese orden de género que nos exige ser la superwoman, que es uno de los costes que tienen esta segregación en los mundos calificados. Yo hoy traje cosas del sector del empleo calificado y de la formación calificada porque es el sector que ustedes están. Hay otras ejemplificaciones para otros sectores. Eso también es funcional al mercado, porque consumir ese modelo vende muchísimo. Cada vez gastamos más en cosmética, en gimnasia, en esto, en lo otro, en otro, para poder vernos como la expectativa que hoy se tiene sobre la mujer exitosa, que no va a estar solamente sobre su expectativa de consumo, sino en cómo cumple con todos los otros roles tradicionales con la misma excelencia que las nuevas exigencias les proponen los mercados, estar cada vez más formadas para obtener un salario. Sigamos. Esto lo voy siguiendo porque hay material, va a ser más cómodo que lo lean sin mi voz. Pero uno de los elementos que ya prontamente estos economistas de la familia, aún los neoclásicos, aún los tradicionales, van a empezar a ser advertidos por estas nuevas corrientes, es que ese orden familiar del altruismo, donde el jefe de familia va a ser el que decide en nombre de todos y no va a haber conflicto, no va a haber integrantes que quieran otras cosas que lo que dicta el jefe de la familia, que era el que representaba a la familia ante lo público, pero a la vez era el que decidía en la familia. Por eso la compensación de reina del hogar era una reina con poder de veto, ¿no? Era una reina de los aspectos y de las obligaciones de cuidado, pero tenía un poder de veto. Ese modelo familiar donde regía para esta teoría el altruismo, pronto se va a ver de que no todas las personas dentro de ese núcleo familiar estarían de acuerdo con eso, y no solamente en cuanto a varones y mujeres, sino las expectativas generacionales. Eso es muy claro cuando se trabaja con empresas familiares agropecuarias, ¿no? Cómo la tensión generacional se superpone a los problemas de género actualmente, en un campo de actividad en el que ando mucho. Entonces,
¿cuáles eran estas desventajas que surgían de esa especialización en mundos separados, más allá que uno obtenía no solamente ingresos? El problema del reconocimiento del trabajo doméstico reproductivo a la par que el trabajo asalariado no es una cuestión de solamente si le pagan o no. Ustedes saben mucho mejor que yo que solamente del trabajo formal hay un emergente de derechos, los derechos previsionales, los derechos de trabajo, del cual también está exceptuado ese trabajo que no se reconoce como tal. No es solamente una cuestión de pagado o no pagado, que fue el debate por el trabajo doméstico en los 70, en que estas corrientes se enfrentan incluso a las corrientes marxistas. No era una cuestión de reconocer el aporte de este trabajo al sistema público, porque este trabajo sostiene todos los otros. Hay ciudadanos, voy terminando, hay ciudadanos en cuanto hay familias que aseguran la reproducción social, hay empresarios en cuanto hay familias que aseguran la reproducción social, hay trabajadores en cuanto hay familias que aseguran la reproducción social. Todo el sistema social depende de ese locus de conflicto que es la organización familiar. Pero va a decir Amartya Sen, que otro ganador del premio Nobel, que ese conflicto familiar tiene también una salida de la negociación cooperativa, ¿no? Asume el conflicto en la organización familiar en base a estas cuestiones, pero también dice que las familias establecen formas de negociación cooperativa, como el que va al Congreso hoy, pero acepta que la pareja también vaya y cuida a los chicos mientras esa persona también obtiene las mismas oportunidades de crecimiento laboral. Cuestión importante en los concursos, cuando se dirimen concursos y se tiene que presentar currículum. Entonces la maternidad es un gran momento donde se dirimen también esas tensiones, porque es más allá de los 2 años, que implica la cuestión del amamantamiento, entre embarazo y amamantamiento, todo lo demás es algo factible de hacer por varones y por mujeres. Pásame, para ir cerrando, pásame esto, vamos a ir hacia el final, ubicando la anteúltima, porque básicamente estas cuestiones ya fueron explicadas. Bueno, esto era todo esto. Bueno, me salté toda la parte de otras explicaciones económicas, pero la idea básicamente es que cuando se plantean ir a capacitaciones de género y cosas así, creo que hay preguntas más interesantes para hacer que solamente porque las organizaciones hoy la establecen como deseables para su formación como operadores de justicia, que tiene que ver con que estas cuestiones están haciendo cada vez menos sostenibles la calidad de nuestros procesos de la vida, ¿no? Y que nuestras generaciones actuales que tienen condicionantes macroeconómicos, como algunos que describimos, y a la vez la forma en que nos organizamos entre varones y mujeres para el cuidado de responsabilidad, no solamente de los hijos y de las hijas pequeños, los adultos, los que están en alguna situación de salud que se nos hacen dependientes, todos cargan sobre los tiempos, las energías de un solo grupo en su mayor parte. El problema es que estas situaciones, muchos varones al no tener los elementos, solamente les queda la situación de la ruptura, ¿no? Estas situaciones tensionan los proyectos de pareja, los proyectos conyugales, y muchas veces teniendo la posibilidad de pensarlo en estos términos, muchas veces son herramientas que muchos proyectos pueden volverse más sostenibles. Estas son cuestiones para posibilitarle a las personas hacer más sostenibles sus vínculos. Muchas veces pierden a personas que aman por no tener la posibilidad de verlo así o de tener estas herramientas, pero también son sistémicas y también forman parte de la reflexión de lo que hacen, cómo lo hacen y por qué lo hacen cuando participan de una importante área de la intervención pública como es justamente esta, porque en definitiva, ¿qué más cerca de unidad de justicia que hablar de estas cuestiones, ¿no? Y estas son las 3 preguntas que siempre orientan las búsquedas que hago, ¿no? ¿Cómo nos organizamos, varones y mujeres, para garantizar la sostenibilidad de la vida en base a que los cambios históricos y los cambios en el sistema económico ya no nos permiten, ni siquiera los que lo desearan, tener mujeres en la casa como en el modelo fordista de los 50, que se ocupan amorosamente de los hijos y que consumen algo de tecnología doméstica para tener tiempo a verse bien? No, hoy ya ambos trabajan. ¿Cómo nos organizamos? Para encontrar la articulación entre el mundo productivo
el mundo de los salarios, de los ingresos y el mundo de los cuidados, porque la mitad de la humanidad no puede sostenerlo en gran medida si no hay un nuevo pacto de corresponsabilidad. Y eso también implica que quienes están más en el sector público entren al sector doméstico a participar de un nuevo ideal de justicia, que es la equidad en el trabajo de cuidado, que es el gran parteaguas y el gran originador de los conflictos interpersonales y de los conflictos que muchas veces llegan a la cuestión de las violencias físicas en el espacio público y en el espacio doméstico. Y esto también tiene que ver con que una de las respuestas hacia los factores propiciantes de violencia de género tiene que ver con que hay expectativas arcaicas sobre realidades nuevas y eso crea un conflicto de difícil resolución. También dar la oportunidad a que las identidades, como decíamos hoy, las identidades masculinas tengan un repertorio de construcción que exceda estos ideales arcaicos en realidades nuevas, porque hay identidades que se han ido transformando con más velocidad, que coexisten con identidades que son más arcaicas y basadas en los mismos supuestos de dominación, de agresividad, y que muchas veces empobrecen la vida no solamente de las mujeres, empobrecen la vida de los varones. Por eso vuelvo al principio, el orden de género es una cuestión relacional entre varones y mujeres. De hecho, en el campo de los estudios de género, el área más nueva, más incipiente y más firme es el estudio de las masculinidades, ¿no? Como también las masculinidades, las identidades masculinas entran en tensión con estos cambios sociales. En definitiva, ¿cuánto de esto puede aportar a vivir no solamente vidas libres de violencia, sino vidas con mayor calidad en aquello que deseamos, en aquello que queremos sostener como personas, ¿no? Más allá de varones y mujeres? Y cierro acá porque ya me dieron el límite de tiempo.